resistencia no se pierde. Aún en diálisis sigues estando con tu resistencia a la insulina si te hacen un estudio, ¿ok? Entonces la insulina resistencia es permanente y es el primer fenómeno fisiopatológico. Como hay insulina resistencia, el organismo, ¿cómo contesta? Con hiperinsulinemia. Ustedes ven ahí, vean cómo aumenta la hiperinsulinemia, pero en el tiempo la hiperinsulinemia se va venciendo. Por eso que los diabéticos al final terminan inyectándose insulina, porque ya no tienen exceso, les falta más bien insulina. Y lo que dije hace un rato, la célula beta va bajando su funcionalidad. Cuando la célula beta llega entre 50 y 60% de su destrucción, que en el caso de la diabetes tipo 2 no es por autoinmunidad, sino por apoptosis. El diabético tipo 2 lo que tiene es una apoptosis acelerada de su célula beta. Cuando llega a la mitad, entre la mitad y el 60% de la destrucción, aparece la diabetes. Vean. O sea, del 100% va bajando, se va destruyendo, autodestruyendo. Y cuando llega a la mitad, al 60%, empieza la diabetes, diagnóstico de diabetes. ¿Se dan cuenta? Entonces, aparece la enfermedad cuando se ha destruido la mitad de las células. Esa fisiopatología lleva primero a producción hepática de glucosa, por eso el diabético tiene glucosa de ayuno alterada, hiperglucemia de ayuno, pero también lleva a glucosa a hiperglucemia postprandial, incluso tiempo antes de tener glucosa alterada de ayuno. O sea, hay hiperglucemia postprandial. Lo importante a recordar es que la enfermedad macrovascular, o sea, la aterosclerosis, empieza años antes de haber sido diagnosticado de diabetes. O sea, cuando eres prediabético, ya tu aterosclerosis está acelerándose y se va a acelerar mucho más ya cuando seas diabético. Por eso es que hay que ser consciente que cuando estamos permitiendo ser prediabéticos, engordando, permitiendo que se nos suba la glucosa, los triglicéridos, estamos acelerando ya nuestra enfermedad macrovascular, o sea, nuestra aterosclerosis. ¿Ok? Entonces, eso hay que ser conscientes. Si revisamos los últimos fenómenos fisiopatológicos, recordemos rápidamente las incretinas. Las incretinas, ya lo había sospechado Starling, dijimos en las primeras transparencias, pero ya la investigación en el mundo del conocimiento gastroenterológico y hormonal nos demostraba que cuando ingerimos alimentos es normal que secretemos una serie de sustancias. GLP-1 y GLP son las más importantes, se le llaman incretinas, y vamos a ver por qué son incretinas, por qué de dónde viene el nombre incretinas. ¿Qué pasa con estas hormonas GLP-1 y GIP que son secretadas cuando ingerimos alimentos vía oral? Vía oral. Estas dos hormonas se van a encargar de aumentar la secreción de insulina y de bajar la secreción de glucagón, logrando una homeostasis entonces de la glucosa al aumentar insulina y disminuir glucagón. Eso hace que el metabolismo glucídico, diríamos, se perfeccione. ¿De acuerdo? ¿Por qué se les llama incretinas? Por esto, vean ustedes. Bueno, esto fue un experimento de Nauk en los años 80, en el cual arriba tienen ustedes glucosa en sanos y en diabéticos. Abajo tienen la secreción de insulina en sanos y en diabéticos. Vean ustedes qué pasa. Esta glucosa oral está así en un color, diríamos, medio marroncito y la bolita media celestita. Y la glucosa por vía oral es amarilla. Y vean la diferencia cuando se consume en sanos. La glucosa oral o endovenosa, la glucosa no cambia, porque es sana. Pero ¿qué pasa con su insulina? Vean cuando la glucosa entra por vía oral, acá está por vía oral, se secreta insulina. ¿Qué pasa cuando la misma cantidad de glucosa entra vía endovenosa? Aumenta la insulina, pero no tanto como la que ocurre por vía oral. ¿Qué pasa en el diabético? Vean ustedes, esa diferencia está disminuida. Entonces al diabético se le dice que tiene un defecto
en la secreción de incretinas, o sea, de GLP-1 y GIP, en su secreción o acción, ¿ok? Por eso el diabético termina siendo hiperglucémico, porque no tiene esa capacidad de poder regular glucagón e insulina. ¿Ok? ¿Qué pasa con SGLT? Ahí está. SGLT viene de sodio glucosa cotransportador. Bien. Entonces, ¿qué pasa en el diabético? El diabético entonces, en su glomérulo se filtra la sangre y entra la glucosa al túbulo contorneado proximal. Pero, ¿qué pasa en el diabético? Tienen SGLT2 en un 90% que se encargan de recapturar la glucosa que sale cuando el diabético pasa el 180 del famoso TM. Por eso que el diabético puede tener 250 y su orina nada de glucosuria. ¿Por qué? Porque tiene harto SGLT2 y para lo poquito que queda tiene SGLT1, de manera que al final elimina cero de glucosa o mínima cantidad de glucosa, el diabético. Entonces, eso es lo que pasa en el diabético. Por eso que, como dice ahí, se filtra 180 gramos de glucosa, pero SGLT2 lo recaptura, SGLT1 lo que queda, y finalmente se elimina menos de 0.5 gramos por decilitro en el diabético. ¿Qué hace el médico hoy en día? Le da un inhibidor SGLT2, que son las drogas que están de moda, y de esa manera se incita a que haya más bien glucosuria, y de esa manera el diabético pierde glucosa y con eso pierde peso, y al perder glucosa y perder sodio elimina agua, y por eso es parte del tratamiento hoy en día de la insuficiencia cardíaca los inhibidores SGLT2. Ustedes lo van a estudiar cuando hagan cardiología. O sea, en cardiología hoy en día los cardiólogos están usando drogas para diabetes. ¿Pero por qué? Porque están usando su acción diurética. Su acción diurética, ¿ok? Bien, ¿cómo se diagnostica la diabetes? Primero, ¿cómo se clasifica? ¿No viste? Sí. ¿Cómo? Yo también lo soy imprimir. La glucosa solo se va. Me cuesta más trabajo concentrarme con el PPT. Como son imágenes, yo pienso, ay, solo una hoja. Cuando lo imprimes así todo en chiquitito, es más fácil que te pienses que es poco. Cuando lo imprimes para que se vea mejor la imagen, al final terminas pensando que es más de lo que en realidad te da a veces. Bueno, lo recapta, algo, el PPT va a la sangre. Una cara, evidentemente lo que pasa es que el diabético se hace más hiperglucémico. En mi caso yo hago anotación. Pero va a distribuirse evidentemente por toda la economía humana por intermedio de la sangre, ¿no? Pero pues diabético no lo va a metabolizar, o sea, va a ser un problema. Por eso que la hiperglucemia termina haciendo daño, como vamos a ver en un rato. Miren, hasta ahora la diabetes está clasificada de esta manera. La tipo 1, que ya la vimos hace un rato en Finlandia, tiene dos formas. La mediada por proceso inmunológico y la idiopática, que no tiene proceso inmunológico. Probablemente esa sea la que más vemos en Perú. Y después la diabetes tipo 2, que acabamos de ver su fisiopatología. Le pondría en un tercer lugar a la diabetes mellitus gestacional, que es una forma transitoria de diabetes. Y después un gran grupo de diabetes por defecto genético en la célula beta, defecto genético en la acción de insulina, enfermedades del páncreas exócrina, la pancreatitis crónica, las endocrinopatías, un hipertiroidismo que produce diabetes, un Cushing que produce diabetes, inducción por drogas, o sea, hay una serie de drogas que producen diabetes, por ejemplo, corticoides, como por ejemplo diuréticos, como por ejemplo difenilinantoína, infecciones que producen diabetes, COVID, por ejemplo. El COVID ha producido y sigue produciendo diabetes, o sea, diversas infecciones producen diabetes. Y síndromes genéticos asociados a diabetes, Down, por ejemplo, el Down y otras enfermedades genéticas se asocian con mayor prevalencia a diabetes. Entonces, esa es la forma en que hasta hoy en día se clasifica la diabetes. Y las dos más importantes, la tipo 1 y tipo 2, se diferencian clásicamente por la edad, por ejemplo.
¿Por qué le decían a la tipo 1 infarto juvenil? Porque usualmente es en menores de 20 años, infarto juvenil. En cambio la tipo 2 en mayores de 40. Fisiopatológicamente la tipo 1 deficiencia absoluta de insulina, la tipo 2 deficiencia relativa más resistencia, ¿no es cierto? Fenotípicamente diabético tipo 1 delgado, el diabético tipo 2 obeso, sedentario, hipertenso, dislipidémico. La diabetes tipo 1 multisintomática, polidipsia, poliuria, polifagia y adelgazamiento. En cambio la diabetes tipo 2 es asintomática. Usted puede estar diabético y no tiene nada. Le preguntan, ¿cómo te sientes? Cañón, estoy bien. Y le toma su glucosa a 140. Es diabético. O sea, la diabetes tipo 2 es asintomática, es lo más prevalente. Cuando ya hay síntomas es porque ha pasado mucho tiempo sin diagnosticarse. ¿Ok? La descompensación del tipo 1 es cetosis, por eso llega a cetoacidosis. La descompensación del tipo 2 es hiperosmolar. ¿Ok? La herencia del tipo 1, ya lo dijimos, es sistema HLA, es racial. En cambio, la diabetes tipo 2, herencia poligénica. No es un marcador HLA, no es un gen, son infinidad de genes, como vamos a ver al final, relacionados a diabetes tipo 2. Pero existen otras formas de diabetes. Por ejemplo, hay diabetes de un solo gen, y es la que se llama la diabetes MODY, que viene del inglés, ustedes ven ahí, diabetes del joven, de inicio joven, pero de comportamiento maduro. De ahí viene el MODY. Ustedes ven ahí, hoy en día el MODY se conoce en qué cromosoma está, cuál es su marcador. O sea, ya la tecnología, la ciencia ha avanzado al punto que uno puede saber en qué cromosoma está y cuál es su marcador del tipo de MODY que usted está viendo. Entonces, hoy en día tenemos diabetes monogénicas que pueden ser diagnosticadas a ese nivel de fineza, muy fino. Felizmente en el Perú no tenemos gran cantidad de estas, pero están descritos algunas series o pacientes MODY en el Perú. Uno de ellos los invito a leer, es un miembro de la comunidad sanmartiniana, que es el doctor Juan Carlos Lizarzaburu. Lizarzaburu, que trabaja en el hospital de la FAP, tiene una publicación y que lo llevó parte del estudio genético de Estados Unidos para tratar de marcar cuál era el marcador de este MODY nacional peruano. Entonces, ese es algo de estudio, por ejemplo, que está aportando Juan Carlos en el conocimiento de los MODY en el Perú. Evidentemente, pienso, y alguna vez le comentaba a él, es un mutante este hombre, este joven. Porque en Estados Unidos y Europa sí está en el seguimiento de estos marcadores en familias ya identificadas y seguidas en el tiempo. Nosotros no lo tenemos. Juan Carlos, por ejemplo, plantea eso, entonces, ir investigando porque nuestros MODY son de novo, como si fuera una mutación. ¿Okay? La mitocondrial es otra forma monogénica, es una diabetes rara, la mitocondrial que es monogénica. Estas son las características de la diabetes MODY. Es en menores de 25 años, con una fortísima historia familiar de diabetes, 3 generaciones de diabetes, herencia es autosómica dominante, pero de penetrancia variable. Es asintomática u oligosintomática y es de peso normal. No son obesos. No son obesos. La hiperglucemia es leve. Hay secreción de insulina deficitaria. Hay ausencia de resistencia. Pues si hubiera resistencia ya sería diabetes tipo 2 y no la es. La autoinmunidad es negativa y no está relacionado al HLA, ya hemos visto, está relacionado a otros marcadores. ¿Ok? Entonces, ese es el MODY. Otra forma que sí se ve más en nuestro país probablemente es la diabetes tipo 1 del adulto, llamada LADA. ¿Por qué le dicen LADA? Viene del acrónimo Latent Autoimmune Diabetes Adult. O sea, la diabetes del adulto autoinmune pero latente. ¿Qué pasa en el niño? Ya lo dijimos hace un rato, la autoinmunidad es destructiva. El niño en meses ya está con cero de insulina, cero de insulina. Por eso le decían antes insulino dependiente. ¿Qué pasa con el adulto? La autoinmunidad es latente. Por lo menos la descrita en Europa, Estados Unidos, es latente. ¿Por qué? Porque la autoinmunidad va destruyendo al páncreas, al islote de Langerhans, pero lentamente en años. En años, no en meses de lo que ocurre en niños. Por eso es que 2 a 4% de la diabetes de inicio en adultos
son diabetes tipo 1. El 80% son menores de 50 años, pero puede haber un grupo mayor de 50 años que debuta su diabetes tipo 1 siendo un adulto de 60 años, por ejemplo. ¿Se dan cuenta? No crean entonces que por ser adulto mayor no puede ser un diabético tipo 1. 30% son diagnosticados, o hasta más, son diagnosticados como tipo 2, porque como empiezan a los 50 años, oye, es un diabético tipo 2 a los 50 años, pero no, es un autoinmune latente o por lo menos idiopático, que es lo más probable en nuestra casuística. Puede llegar a cetosis hasta el 40%, su peso es normal y a veces pueden haber algunos de peso elevado. Una característica clínica es que el 45%, o sea casi la mitad, ya requieren insulina al año del diagnóstico. Anticuerpos negativos en el Perú, entre 20 a 40%. Y con algún marcador HLA hasta 20%. O sea, es una entidad nosológica interesante. Pero hay otras formas que ya no salen en los libros, pero que nosotros vemos. Por ejemplo, la diabetes de la malnutrición. Ustedes saben que la malnutrición sigue siendo un problema en el país. Y hay diabéticos malnutridos. Entonces, hay formas de diabetes de malnutrición. Hubieron dos descritas en Jamaica y en Zambia, por eso tipo J y tipo Z. Otra es la diabetes fásica, es aquellos diabéticos que requieren insulina, dejan la insulina. Un tiempo sin insulina, requieren insulina, un tiempo, de ahí regresan sin insulina, otro tiempo. A eso le dicen por fases, diabetes fásica. Pero una nueva forma que realmente estamos viendo y estamos tratando de documentar es la diabetes mellitus doble. La diabetes mellitus doble significa que hay diabetes 1 y diabetes 2 en la misma persona. Y eso es por nuestra propia extracción genética, mezcla racial. Entonces tenemos autoinmunidad y tenemos resistencia, las dos cosas. Y eso está descrito, acá está la literatura. Y lo nuevo hoy en día es que la oncología usa muchos anticuerpos monoclonales. Los usuarios de immune checkpoint inhibitors, o sea, ese tipo de anticuerpos monoclonales que tienen que ver con lo que se conoce como los checkpoint, los inhibidores checkpoint, ese tipo de tratamiento usualmente lleva a diabetes mellitus. Y eso sí ya es nuevo, de las últimas décadas, porque hace 30, 40 años no existían pues, anticuerpos monoclonales para diversos tipos de cáncer, no se conocían los immune checkpoint inhibitors. Hoy en día, estas son formas nuevas de diabetes, la doble y la diabetes por uso de immune checkpoint inhibitors, que son anticuerpos monoclonales, que se usan sobre todo para melanoma maligno. El melanoma maligno es un cáncer donde clásicamente se usa estos inhibidores checkpoint. Una consulta. Sí. La clínica de la diabetes mellitus doble, entonces, ¿cómo se presentaría en el paciente? Que es usualmente un gordito. Entonces, como es gordito, hasta con acatosis tú dices tipo 2. Pero al año, el gordito que pesaba 120 está pesando 50. Y tú dices, oye, pero si era gordo, yo lo he visto. ¿Qué ha hecho, señor? Dieta. No ha hecho ninguna dieta, porque encima no, era buen peruano, comía y seguía comiendo. Pero ¿por qué se ha bajado? Porque ha habido una destrucción también de célula beta. Entonces, ese tipo de pacientes que tienen ambas formas clínicas es lo que se llama diabetes doble, pero hay que demostrar la autoinmunidad o hay que demostrar por lo menos la insulinopenia, porque el problema en nosotros en Perú es que nuestros laboratorios no están calificados por OMS para los anticuerpos. Por ejemplo, acá en Perú todo se manda a ROE, la mayoría mandamos a ROE, por ser un laboratorio pues, de prestigio, digamos, que se ha ganado prestigio y que bueno, uno tiene confianza, ¿no? Entonces, un anticuerpo, por lo que cuesta, no lo vas a mandar a cualquier laboratorio, pues, ¿no? Entonces, lo mandas ahí, pero cuando uno chequea si está si tiene una certificación de OMS, ROE no tiene. Entonces, cuando nosotros publicamos algo de ese tipo de anticuerpos, siempre nos preguntan en las revistas que uno quiere publicar, ¿dónde lo hizo? ¿Qué certificación tiene? Para poder decir que era negativo. Porque la mayoría de los diabéticos doble, tipo 1, LADA en el Perú son negativos para autoinmunidad.
Siempre es esa presentación de que primero se le diagnosticó la diabetes mellitus tipo 2 y adquirió la tipo 1. No, sino que es doble, o sea, la tiene sus genes. O sea, de por sí. Lo que pasa es que usted sabe que la tipo 1 necesita un estrés usualmente como desencadenante. O sea, la diabetes, todas las enfermedades autoinmunes, por eso les dije cerebro, inmunidad, endocrino. Vitíligo, por ejemplo. ¿Cuándo te da el vitíligo? Cuando se muere tu mascota, se muere algún familiar muy cercano, te botan del trabajo, te quedas sin trabajo, o te peleas con la chica o el chico y empieza tu vitíligo, ¿no es cierto? O sea, tu estrés desencadenó tu inmunidad. Entonces, evidentemente, ¿por qué generalmente esos gorditos empiezan con la diabetes tipo 2? Porque es lo que patogénicamente están viviendo, pues su gordura y todo. Pero ese estrés de empezar a enfermarse los termina desencadenando su tipo 1 que tienen adentro, que tienen su inmunidad. Ellos son, pues hablamos del HLA en la tipo 1, ¿no es cierto? O sea, al final, acá quien no tiene de Inga tiene de Mandinga, ¿no es cierto? O sea, siempre hay por ahí un gen que puede estar relacionado al tipo 1. A eso nos referimos. Ahora, para hacer las cosas un poquito más complejas, o quizás más bien cada vez más a lo que está ocurriendo hoy en el mundo, ustedes saben que el manejo de la llamada Big Data es una realidad por algunas sociedades del mundo. Los europeos, en lo que es Suecia, Finlandia, ya tienen un manejo de Big Data uniformizado. Entonces, el investigador Almqvist, acá está, Almqvist, propone una nueva clasificación, que es la que está ahí. ¿Y en qué está basada? En la Big Data. O sea, ellos han agarrado la data de toda la población diabética finlandesa, sueca, no me acuerdo qué otro país. O sea, es toda la población que la tienen almacenada en la nube, no sé, eso cómo lo almacenan, la llamada Big Data. Y han estudiado y han calificado, y ellos dicen, ¿por qué no agarramos? Y mira, han tomado por edad, por IMC, por glucosilada, por anticuerpos GATA, o sea, los que se usan para el tipo 1 con mayor prevalencia, el HOMA-IR, ahí está su fórmula, y el HOMA-beta. Y si usamos esos marcadores clínicos, podemos dividir a los diabéticos en diferentes formas, y ahí está tipo 1, tipo 2, LADA, SIDD, SIRD, MOD, o sea, ya es otra forma, pero basado en estas, serían ¿cuántas formas? Edad, IMC, glucosilada, anticuerpo, HOMA-IR, HOMA-beta, en 6 factores a estudiar para catalogar al diabético. ¿Se dan cuenta? Y eso está basado en Big Data, o sea, tiene un asidero en población europea, obviamente. Pero nosotros, ¿por qué no empezar a hacer algo similar? En todo nuestro desorden, evidentemente, todavía no lo hacemos, ¿no? Ni siquiera nos ordenamos, ni siquiera tenemos hasta ahora historia clínica única, ¿no? La otra forma, MARD, o sea, los invito a leer a Almqvist. ¿Cómo se diagnostica la diabetes? Recordemos, desde el año 1997 se cataloga la diabetes de la siguiente manera. Síntomas sugestivos más una glucosa al azar más de 200 es diabetes. Primer criterio. Segundo criterio, glucosa de ayuno más o igual de 126 repetida en menos de 48 horas es diabetes, aunque esté asintomático. Pues ya dijimos hace un rato, la diabetes tipo 2 más prevalente es la asintomática. Entonces tú tienes más de 126 o 126, lo replicas en un control más, listo, eres diabético. Así digas, no, yo no siento nada, mi vida está normal, sí, pero eres diabético, ya cumplen la norma, dos glucemias. Y la otra es haciendo la sobrecarga de 75 gramos de glucosa y a las 2 horas, 200 o más, ya es diabetes. ¿Ok? En el mundo, primer mundo y el mundo civilizado, ahí está el resumen, se diagnostica con glucosilada más de 6,5.
El problema de hacerlo en Perú es que nosotros no tenemos estándar nacional. Usted sabe, te vas a ROE y hace HPLC. Te vas a MedLab y hace fluorometría. Te vas a otro laboratorio y hace ELISA. Entonces, glucosilada cada laboratorio hace de acuerdo a su economía, a sus intereses. No hay un estándar nacional. Nuestro Ministerio de Salud no tiene el poder como en Estados Unidos, donde agarran y le dicen, señores, todo el mundo hace tal método. Y el que no lo hace, no lo cubre el seguro. Como allá todo es seguro, o el Medicare o en los privados, entonces todo el mundo hace lo que el NIH dice. Pero acá pues el ministerio dice, hagan HPLC. Se ríen en la noticia y hacen lo que quieren porque es más caro. Y entonces por eso en Perú no hacemos diagnóstico con hemoglobina glicosilada como enseñanza, pero en realidad los endocrinólogos sí usamos a veces para diagnosticar dependiendo de la clínica. Pero sepan ustedes como conocimiento que como no hay estándar, no pueden a toda persona, porque tiene 6,5, decirle diabetes como si ocurriría en Estados Unidos. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasa con la diabetes gestacional? La diabetes gestacional, dijimos, es una diabetes transitoria, ocasionada por la resistencia a la insulina que produce la placenta. Ustedes saben que la placenta produce hormonas, produce lactógeno placentario, o sea, produce prolactina. La placenta produce lo que le llaman la somatomamotrofina. ¿Pero qué cosa es eso? Hormona de crecimiento, pero es placentaria. Y ya dijimos hace un rato, hormona de crecimiento prolactina nos mantiene con glucosa en niveles en la noche porque es contrarreguladora de insulina. De manera que cuando la mujer tiene carga genética para ser diabética, cuando está con su placenta que crece, le aumenta la prolactina placentaria, el GH placentario, y empieza a hacer hiperglucemia. Y entonces por eso la mujer se diagnostica de diabetes gestacional cuando se hace una glucosa en ayuno y es más de 92, o cuando a la hora es más o igual de 180, o cuando a las 2 horas de una tolerancia de glucosa con 75 gramos es igual o mayor de 153. Esas tres cifras hacen el diagnóstico de diabetes gestacional. Clásicamente era en el segundo trimestre, pero con el estudio HAPO, H-A-P-O, una persona, una mujer gestante puede diagnosticarse también en el primer trimestre. Si bien su placenta es pequeña, pero a veces es suficiente, no vas a esperar todavía que pase hasta el tercer trimestre. Y eso es el estudio HAPO, por si acaso a los que les interesa leer el estudio HAPO, H-A-P-O. Entonces, la diabetes podemos catalogarla con diversos fenotipos. Si hacemos un diagrama de Venn, así sería. Tenemos la diabetes tipo 1, que es un gran grupo, la diabetes tipo 2, pero en donde se imbrican ambas es la diabetes doble, pero está una forma fenotípica que es la diabetes LADA, pero hay otras formas clínicas, por ejemplo la lipodistrofia del adulto, es una forma ya rara de diabetes, pero sepan que existe la lipodistrofia. Un ejemplo de lipodistrofia es a los que les gusta ver Canal 14, ¿han visto cómo se llama el amigo que tiene una atrofia grasa? Su cara es pero así, hueso, y usted le ve en las manos, es flaquísimo, eso es una lipodistrofia. Eso es un ejemplo típico de la lipodistrofia, parcial probablemente, ¿no? Habría que ver su historia clínica, pero está en la tele, ustedes pueden ver la lipodistrofia, ese es un diagnóstico de lipodistrofia. Entonces, vean los diferentes fenotipos, sí. La lipodistrofia no podría ser porque es una persona adulta, la lipodistrofia, porque es una persona mayor de edad. No, lo que pasa es que la lipodistrofia muchas veces incluso se va desde la niñez. Hay formas de lo que se llama lipoatrofia, o sea, que nacen sin tejido adiposo. Pero lo que más hay es lipodistrofia, o sea, hay atrofia de la grasa. Por ejemplo, la lipodistrofia más prevalente es la asociada al TARRA. ¿Saben lo que es el TARRA? Pues ya han hecho infectología.
Y ustedes van a ver, no recuerdo cuál de las targas es la que da la lipodistrofia. Por eso que ustedes ven a las personas con VIH que están en tratamiento, que se les empieza a perfilar la cara. Se les quita la grasa de Bichat y están... Y eso es porque están usando esos inhibidores de la replicación, ¿no? Entonces, pues esas son formas producidas por tratamiento, pero existen las formas genéticas. Esas son las lipodistrofias, que muchas veces se asocian con formas de diabetes, ¿okay? Que usualmente están en el campo de la tipo 2. O sea, siendo flacos, sin mucha grasa, tienen resistencia a la insulina. Eso es lo paradójico y lo interesante que lleva al estudio de las lipodistrofias. Hay una serie de lipodistrofias. Ustedes se van al capítulo de la medicina interna de lipodistrofias, es un mundo. Y por si acaso, está descrito en Piura una zona de lipodistrofia que lo estudia el doctor, no me acuerdo cómo se llama, hay un pediatra del niño que es piurano y ha identificado población piurana donde probablemente haya endogamia, pues, o sea, han hecho endogamia y se ha perpetuado un gen de lipodistrofia. Y hay harta lipodistrofia en el pueblo y él lo ha identificado, lo tiene estudiado. Para lean, porque eso está publicado, no es nada del otro mundo, pero aprendan a leer y conocer la patología nacional que se va a publicar. Para terminar, vean ustedes, hablamos de fenotipos porque, por ejemplo, hay grandes estudios que comparan diversas etnias. Ustedes saben que los norteamericanos, así digan que no, son recontra racistas. Ya no son como en la época pues de Martin Luther King, que ya. Pero vean su estudio, el estudio SEARCH para diabetes en jóvenes, cuando estudian en menores de 10 años y de 10 a 19 años, o sea, en población joven. Y vean ustedes, acá están todos los niños, acá están sería no Hispanic white, o sea, los blancos no hispanos. Vean cómo ellos diferencian, ¿eh? Serás blanco, no hispano, pero el otro es blanco hispano, o sea, diferencian por el tipo de extracción, hispana o no hispana. Entonces acá está no hispano blanco, que serían ellos, el no hispano black, o sea, negro, el hispano, el Asia Pacífica Indian, o sea, los naurúes o de ascendencia naurú, y acá estamos nosotros, American Indian, o sea, los descendientes de Pimas y todo ello. Y vean tipo 1, tipo 2, ¿qué predomina en el blanco norteamericano? Vean, tipo 1. En cambio, vean la prevalencia. En cambio, el indio americano, el que tiene más tipo 2, el PIMA, vean, una pequeña cantidad de diabetes dentro del tipo 1 y una pequeña cantidad de tipo 2. Pero ¿qué pasa? Eso es en menores de 10, pero ¿qué pasa cuando vemos a los mismos habitantes, diríamos, de esas etnias que ellos lo están estudiando, en mayores de 10 a 19 años? El blanco sigue teniendo una tasa de diabetes tipo 1, clásica autoinmune, pero vean lo que pasa con el indio americano, que sería los PIMA, Perú, Colombia, Ecuador. Cualquier cantidad de diabéticos en jóvenes, pero ¿qué? Tipo 2, o sea, gordos. Es lo que está pasando ahorita en Perú. Ustedes ven la cantidad de niños que vemos diabéticos. Antes, ¿qué íbamos a ver? ¿Cómo ibas a ver un niño diabético? Ahora ves niños diabéticos. Pero doctora, ¿a qué cree que se haya debido eso? ¿A qué cree que se haya debido ese cambio tan radical en tan poco tiempo? Aparte de que a mi generación le dan de todo a los niños. A la gordura, pues, es a la gordura. Se desencadenan sus genes que vamos a ver en un ratito, que tienen que ver con la obesidad. Entonces ese es en menores de 20 años. Y bueno, hacen esta distinción, lo unen con
con los del Asia-Pacífico y obviamente los diferencian de los hispanos. Ahora, para terminar, ahora sí los genotipos. Vean ustedes los diversos genotipos estudiados. Por eso que dijimos la diabetes tipo 2 es poligénica. Vean, por ejemplo, HLA-DQB1, PTPN22. PTPN22 es importantísimo porque está asociado a NASH, o sea, al hígado graso. El gordo que tiene ese marcador genético va a ser gordo diabético y con hígado graso. ¿Cuál? El PTPN22. Después tiene el CTLA4CT. También hay estudios nacionales que tenemos ese tipo de carga genética. Y el otro que tenemos estudiado es el PPAR, los PPAR, que es otro gen que se relaciona al metabolismo de células grasas. Y así vean otros genes que se han estudiado vean ustedes, se ha hecho control en diabéticos tipo 2, en LADA, en diabéticos tipo 1 mayores de 35 y en diabéticos tipo 1 menores de 20. Y vean la pertenencia de cada gen para cada uno de los fenotipos. Para que vean cómo se distribuyen, vean diversos genes con diversas poblaciones. ¿Cuál es la más, diríamos, los diabéticos tipo 2, que serían el color, el medio moradito? ¿Cuál es el que tiene más? El de resistencia a la insulina. El PTPN22 es bastante, diríamos, homogéneo. Bastante homogéneo, no es como, a ver, por ejemplo, el HLA-DQB1 protector lo tienen más los diabéticos tipo 2, porque se protege de diabetes tipo 1. ¿Se dan cuenta? Entonces, vean, ya hay estudios de genotipos asociados a los fenotipos. ¿Ok? Entonces, hay ya estudios de ese tipo. Por eso es que ustedes ven ahí cómo se pueden dividir diversos genotipos con su, diríamos, manifestación fenotípica catalogado como tipo 2, LADA, el tipo 1, adulto o joven, ¿no es cierto? Su sensibilidad, sus marcadores, y estos son los más prevalentes: el FTO, que está asociado a obesidad, también el PTPN, que está asociado a obesidad. Son los dos que yo recuerde haber leído más relacionados a obesidad con diabetes tipo 2. ¿Hasta ahí alguna pregunta? ¿Puedo ir por un café? Sí. La resistencia a la insulina es un paso antes de diagnosticar al paciente con prediabetes, o simplemente la prediabetes también es un estado también de una enfermedad. Claro, dijimos que el primer fenómeno fisiopatológico es la resistencia a la insulina. Ahora, la resistencia a la insulina está muchos años sin que sea prediabetes. O sea, tú puedes tener tu resistencia a la insulina porque eres sedentario, porque comes excesivamente, pero no eres prediabético. Cuando estás en todas tus pruebas estás normal, lo que se llama el obeso sano. Hay gente obesa con resistencia a la insulina, con el cuello, todo, pero le hacen glucosa normal, colesterol normal, triglicéridos normal, ácido úrico normal, todo normal, pero tiene resistencia a la insulina. O sea, la resistencia a la insulina puede estar sola y en algún momento empieza ya a producirse la prediabetes en el paso del tiempo. ¿Cómo?